Y sí, potencial de acción tiene que ver con despolarización y repolarización. Los que eran como las tres hipopótamas, eso es potencial de membrana, que está ahí quieto. ¿Me pasas una cartuchera? Si miran ustedes acá, si llega un impulso nervioso, hay más cargas positivas afuera y más negativas adentro. Entonces, cuando el impulso llega, estas compuertas se abren y estas cargas positivas que vienen de unos iones que es del sodio entran y eso sería despolarización. Si saco estas cargas positivas, eso sería repolarizar. Y ya volvería entonces otra vez al potencial de membrana. Es lentico además. Yo cambié la diapositiva, pero aquí está pensando. Le falta sodio. Listo. Cargas negativas adentro, cargas positivas afuera, compuertas que sirven entonces para entrar información. Sí, comienza el potencial de acción. Eso, por más o menos 4 o 5 segundos, debería aparecer por aquí una línea roja que comienza a ir avanzando a través. Ya voy a poner un poquitico más. La única forma que me frena esto. Y ahí vieron entonces cómo funciona. Observen cómo quedan cargas positivas. Cuando están aquí las cargas positivas es que se despolarizó. Donde está colocándose rojo vendría siendo ya el potencial de acción. Y miren cómo de la última parte de una neurona se conecta con la siguiente, pero la conexión no es directamente, es a través de neurotransmisores que vendrían siendo liberados a través de vesículas sinápticas que van a salir por acá. Para dentro de pocos días, quedan cosas. Entonces en 2 días por aquí estarán regalando flores y todo lo demás, San Valentín y toda esa historia. ¿Qué vendría siendo esas sensaciones que tienen ustedes para esa fecha? Y pueden sentir alegría, felicidad, tristeza, bueno, cualquier tipo de afecto con respecto a la víctima de esos afectos. Pero eso no es más que neurotransmisores. Esto es un neurotransmisor. Esto vendría siendo un microfilamento y esto es lo que se llaman proteínas de anclaje. Entonces esta proteína de anclaje sirve para transportar un neurotransmisor. El neurotransmisor que si se sintetizó arriba en el soma, que ya está envuelto en una vesícula sináptica, viaja a través del axón, el axoplasma, anclado en estas proteínas para poder llegar y ser liberado de una neurona A a una neurona B. ¿Cómo lo perciben ustedes? Como que están enamorados, pero en realidad es química, es una parte de serotonina, de dopamina, de testosterona, una serie de sustancias que están viajando a través de la neurona y van a permitir entonces que ese viaje lo puedan sentir ustedes como diferentes tipos de emociones o sensaciones.
siendo un mensaje fundamental con respecto a lo que se ha dicho hasta el momento. Tendríamos lo siguiente, y es que uno, el potencial de acción es ese impulso nervioso que se propaga por los axones, se despolariza y se repolariza. Dos, permite que la información que está dentro de una neurona viaje a largas distancias. ¿Y de qué depende? Del movimiento de iones, sodio, cloro, potasio. Esos iones vienen cargados, algunos con cargas positivas, otros con cargas negativas. Y puede ser eso modulado por diferentes tipos de proteínas de canal. Algunas son de libre acceso, que el sodio entre o que el potasio salga. Algunas se abren dependiendo de si se pega un neurotransmisor o no. Si se pega el neurotransmisor, se abre ese canal, si no, no. U otros serían por cambios de voltaje, que puede ocurrir también en la retina. Hay algunos que simplemente por las diferencias de voltaje pueden activar ese potencial de acción. Es una señal de todo o nada. Yo necesito llegar a ese umbral desde menos 70 hasta menos 55 milivoltios, y una vez se llegue ahí, la intensidad no se modifica. Lo que sí se modifica es esto: qué tantas veces se repite ese potencial de acción y a qué velocidad va. La velocidad va a ser un factor que depende de la mielina. Abarcando entonces ya este par de temas, con lo que vamos a continuar vendría siendo con un dibujo que se llama tipos de neuronas, y deben encontrar un esquema que vendría muy parecido como a esto de aquí. Media hora. Tengo la cara manchada. No, nada, acá, nada. No. Vamos entonces por aquí al dibujo. Entonces, en el dibujo tendríamos lo siguiente. Son tres neuronas. Hemos visto la que está más hacia el extremo derecho mío. Y esas tres neuronas, todas tienen, las primeras letras están señalando lo mismo. Si me voy entonces para la letra A, ¿qué me está señalando? Tanto acá en el del medio y en el extremo. Dendritas. Listo. Entonces la letra A vendría siendo dendritas. Acá yo hago un cambio por aquí. Entonces, letra A, lo que me está señalando son dendritas. En la primera me está señalando acá, muchas dendritas. En la segunda me está señalando solamente por aquí una dendrita, que termina por acá ramificada, pero es una sola dendrita. Y en el otro viene por aquí, y aquí tendríamos también dendritas. La letra B, ¿qué señala? Soma. Este es el soma de una neurona, este es el soma de otro, y este es el soma de otra neurona. Y ahora la letra C, el axón. Entonces aquí, un axón, acá, otro, y por acá, Multipolar. otro, que vendrían siendo los axones. ¿Son tres neuronas? Sí. ¿Tienen las mismas partes? Sí, pero la forma es distinta. Entonces ahí vamos con esto. Esta neurona de acá, ¿cuántas líneas rojas y negras están contactando con el soma? Sí. ¿Cuántas? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. 8. 7 de las dendritas y una más entonces ahí del axón. Como yo tengo un soma al cual le están llegando múltiples dendritas y un axón, entonces esta neurona tiene múltiples polos que le están llegando al soma. Y por eso esta neurona se llama multipolar, que vendría siendo la letra que está por aquí abajo, la letra D. Entonces la letra D vendría siendo neurona multipolar. ¿Por qué tiene más? ¿Listo? Sí. Porque tiene muchos. ¿Para qué sirve esta neurona? Es motora. Esto que yo hago, escribir, esto es a través de una acción motora. Entonces esa acción motora es a través de neuronas multipolares. Ustedes están moviendo los ojos son la parte del cuerpo que más actividad tiene desde el punto de vista muscular. Constantemente uno está tratando de hacer diferentes enfoques. El movimiento a través de los 6 músculos extraculares es con neuronas multipolares. Después, acá,
¿Cuántas axones dendritas están contactando con ese soma? 2. 2. Si son 2, entonces ¿cómo llamar a esta? Bipolar. Bipolar. Entonces esta es una neurona bipolar y tiene que ver mucho con la carrera de ustedes. Las neuronas bipolares las encontramos en órganos sensitivos especiales, es decir, en los sentidos, en el olfato, en la visión y en la audición hay neuronas bipolares. Son las únicas, ¿no? Pero hacen parte de esa vía. Si ustedes estudian retina, hay una capa que llama capa de células bipolares. Entonces, esta parte acá, en la retina podremos encontrar estas neuronas. Entonces, las bipolares son sensitivas especiales, porque tienen que ver con los sentidos. Y acá, un punto de contacto. Entonces, esa vendría siendo una unipolar. Porque eso es solamente un punto de contacto. Pero si ustedes ven aquí, como una línea roja y una línea negra, pues en realidad son dos cosas, una que está entrando, otra que está saliendo, pero el punto de contacto es uno. Entonces por eso también la podrán encontrar como pseudo unipolar, es una falsa, un solo punto de contacto. Esta de aquí. Entonces, ¿para qué me sirven? Estas neuronas son sensitivas pero generales. Sensibilidad general. Ustedes están en una silla puede que les esté cómoda o no. Esa sensación de que les es cómoda o no por este tipo de neuronas. Hay algo que les duele el cuerpo, estuvieron entrenando muy fuerte en el gimnasio y tiene dolor entonces en los músculos. Eso entra a través de neuronas unipolares. Esa es la información que está manejándose por este lado. Si ustedes se golpean el dedo chiquito contra un nochero, esa información dolorosa entra por acá, cuando llega a la médula se procesa y la respuesta es con esta de acá, con neuronas multipolares. ¿Qué tipo de neurona es eso? Bipolar. Bipolar. Sí, olfato, visión, y es más, ahí está haciendo spoiler, está sirviendo para visión. Está ahí para una parte, entonces de acá las neuronas bipolares. También, entonces a ver si esto puede funcionar de otra forma. Pero sí, o sea, nada que ver. ¿A qué no tiene axones? Solamente tiene un cuerpo soma y tiene dendritas. Este tipo de neuronas que no tiene nada más de esto se van a denominar anaxónicas. ¿Dónde vamos a encontrar neuronas anaxónicas? También en la retina. O sea que en la retina no es solamente una estructura para poder entonces ver aquí esta solamente y esta solamente para poder ver, no, son solamente parte de lo que estaría en la retina. Esas vendrían siendo las partes de la retina. Lo que seguiría ahora, después del cuarto tema, vendría siendo células de la neuroglía. Con respecto a las células de la neuroglía está la siguiente información. La mitad de lo que hay en nuestro cerebro son neuronas, la otra mitad son células gliales. Cuando estas células las comenzaron a ver hacia finales del siglo XIX, decían, hay neuronas que tienen potencial de acción y potencial de reposo y todo lo demás, pero estas están ahí
no sabemos para qué sirve, parece que estuvieran ahí nomás haciendo bulto. Entonces eso debe servir como por un pegamento para las neuronas, y por eso le dieron ese nombre de glue, de pegamento. Entonces es como la parte de la neurona que servía entonces para ese entonces de pegamento, pero después ya le encontraron una gran cantidad de funciones, y de eso es entonces lo que vamos a hablar. De la neuroglía son células que sirven para apoyar y proteger a las neuronas. Si estamos hablando de un equipo de fútbol, las neuronas vendrían siendo las que realmente juegan el partido. Las células de la neuroglía vendrían siendo todas esas células que sirven para que los jugadores puedan cumplir con su acción. Jugadores podrían entonces ellos estar ahí jugando el partido, pero necesitan quien los alimente, necesitan quien los cuide, necesitan quien les recoja las cosas que ellos después van haciendo de desechos, y para eso existen estas estructuras que vendrían siendo las células de la neuroglía. De ellas ya hemos hecho spoiler. 1. Células de Schwann. ¿Para qué sirven? ¿En dónde? Periférico. ¿Y los oligodendrocitos para qué sirven? Para dar mielina en el central. Y eso era parte de que las células de la neuroglía. Entonces vamos 2. La familia se expande pues mucho más. Las células gliales vienen en 2 grandes familias. Una parte es una estructura que se llama la macroglía, y la macroglía tiene 2 divisiones. Una parte que llama astrocitos y una que ya dijimos cuál era, que vendrían siendo los oligodendrocitos. Y va a existir otra que vendrían siendo la microglía. Entonces esas vendrían siendo la gran diferencia. Bueno, las 2 grandes divisiones, una que es la macro y otra que es la micro. La macro sí se subdivide en oligo y en astrocitos, y los astrocitos tienen 2 divisiones. Tienen unos que son fibrosos y otros que se van a llamar protoplasmáticos. Lo que vamos a ir es viendo cada uno de ellos. Entonces vamos a ir arrancando con la línea de arriba, con lo que vendrían siendo los astrocitos y los oligodendrocitos. Claro que aquí ya vimos. ¿Esto para qué sirve? Mielina en el central. Eso va a servir para producir mielina en el central. Entonces vamos con la primera parte de acá. Astrocitos. Astrocitos, su nombre viene de astro, y estas estructuras, estas células, bueno, ojo aquí, o sea, las únicas que tienen potencial de acción, potencial de reposo, son las neuronas. Estas células no tienen ni potencial de acción ni potencial de reposo, son células que tienen entrada de proteínas y todo eso, pero no tienen ese potencial de acción. Existen en el sistema nervioso, sí, pero ellas no van a tener ese potencial de acción y reposo. Y es más, tienen una particularidad, como son células como cualquiera de las otras, sin esas particularidades de las neuronas tienen algo, y es que ellas no se multiplican, no se dividen. Con las neuronas que nos quedamos de adulto, con esas vamos a morir, ¿sí? Tendríamos más cuando éramos más chiquitos, niños, pero posteriormente vamos a ir perdiendo hasta quedarnos con las que son. Con las que nos quedamos, esas si se pierden, pues nada que hacer. Pero estas células de la neuroglía sí hacen como cualquier célula, hacen mitosis y todo lo demás, y se pueden separar y se pueden replicar. Por eso, si se da un cáncer en el cerebro, es de células gliales. No existen cánceres que sean de neuronas. O sea, que las neuronas se multipliquen y multipliquen, no. Los cánceres son o de estos, de astrocitos, por ejemplo, oma, todo lo que termine en oma es tumor. Un astrocitoma es un tumor de astrocitos, y es tal vez uno de los tumores más agresivos que existen en medicina, bueno, para la especie humana. Si alguien le diagnostica un astrocitoma, es usted muy pobre pronóstico, en mesecitos ya se lo ha llevado. O sea, es muy poco lo que habría que hacer. Entonces los astrocitomas vendrían siendo un tumor, y aquí es como de los más comunes. Los astrocitos van a servir para nutrir las neuronas y mantenerle el equilibrio apropiado. ¿Qué necesita el cerebro para poder funcionar? 1. Lo que hicieron entonces en el receso la gran mayoría, consumir alimentos. Al consumir alimentos, independiente del tipo que sea,
que sea de carbohidratos, de que sea de proteínas o que sea de lípidos, pues entonces ahí lo que están aportando es un sustrato que se llama glucosa, ¿sí? No azúcar, glucosa. El azúcar es glucosa más fructosa. Tenemos glucosa. Y esta glucosa yo le tengo que sumar algo y es respirar. Entonces, con la glucosa más el oxígeno, las mitocondrias ya pueden generar ATP. ¿Qué necesita el cerebro para funcionar? Glucosa y oxígeno. ¿Sí? Necesita una buena alimentación y necesita que la persona respire. Pero eso está únicamente con uno de los temas del segundo corte del semestre pasado, que viene siendo vascular. Esto va viajando a través de capilares, de grandes vasos, se están volviendo más pequeños y llegarían entonces hasta acá. Yo tengo por aquí una neurona. Esta neurona no puede coger directamente esta comida, porque si lo que fuera por acá fuera alimento, pues bien, pero si fuera una toxina, esa toxina podría dañar la neurona, y si la daña no tengo una forma de recuperar. Por eso el cuerpo ha diseñado una forma de poderse alimentar sin necesidad de dañarse, y eso es a través de estos astrocitos. Un astrocito envía una prolongación como una patica que se pega aquí al capilar, él coge esa comida, la procesa y se la da a la neurona. Hagan cuenta como un mesero, se va al restaurante, coge el alimento y se lo entrega al comensal. Eso es lo que está haciendo un astrocito. Sirve para mantener el equilibrio químico, sirve para poder proporcionar nutrientes y van a estar alrededor de capilares. Como van a formar una barrera entre la sangre y el sistema nervioso, forman esto, una barrera altamente selectiva que permite que entre el alimento y que impide que entre sustancias dañinas. Es la barrera hematoencefálica. Los astrocitos pueden ser de dos tipos. Ahí decían unos que eran fibrosos y otros que eran protoplasmáticos. Los que eran astrocitos fibrosos y protoplasmáticos se van a ir ubicando en diferentes regiones, bien sea de la sustancia gris y de la sustancia blanca. ¿De qué está hecha la sustancia gris? ¿De qué parte de la neurona? Soma. El soma, ¿sí? Del soma. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar estos? Los protoplasmáticos los van a encontrar más aquí, en la sustancia gris. Y los fibrosos van a estar más en la sustancia blanca. ¿Tienen cambios de forma? Sí, ahí los pueden ver. Los que son protoplasmáticos como más ramificados, como más arborescentes, y los fibrosos pues como más despoblados, estos de aquí. Ya tendríamos una de las grandes funciones que serían los nutrientes y formar esa barrera hematoencefálica. Miren en el dibujo, uno que es como todo largotote, un dibujo más extenso. Este dibujo. Entonces en este dibujo es lo que ustedes van a colocar ahí como células de la glía, donde siendo células gliales. Y vamos a ir entonces desde superior hasta inferior. Entonces con respecto aquí a esta parte, miren que en la parte superior del dibujo hay algo que se llama capilar. Esto aquí, un capilar. Entonces observen aquí el capilar. ¿Y esta qué tipo de neurona es? ¿Cuál? Multipolar. Si es multipolar, ¿para qué sirve? Motora. Listo. Perfecto. Entonces una neurona motora, un capilar. Esta estructura que está acá vendría siendo un astrocito. ¿Sí? Entonces está cogiendo la comida, la procesa y se la pasa a esta neurona. Entonces, letra A, astrocito. Entonces vendría siendo el astrocito. De acá tienen que, de una vez, salgamos aquí de esta parte, tienen que ver algo y es lo siguiente. Deberían hacer ustedes una línea como por aquí, una línea a este nivel, porque miren cómo acá hay unas estructuras que se repiten en letra, o sea, aquí hay F y G, y aquí hay F y G, o sea que en el dibujo eso me está mostrando lo mismo. Letra G, ¿qué parte de la neurona es? Un axón. Entonces, este es un axón y acá también es un axón. Entonces, letra G, axón, letra G, axón. Letra F, ¿qué vendría siendo? Una vaina de mielina. Entonces, esto es mielina y esto es mielina.
¿Por qué se está repitiendo? Por lo que les he preguntado varias veces, porque hay una diferencia entre quién produce mielina aquí arriba, que vendría siendo sistema nervioso central, y quién produce mielina aquí abajo, que vendría siendo sistema nervioso periférico. Y dejemos eso de una vez. ¿Quién produce mielina en el periférico? Células de Schwann. Entonces, letra E de enano, una y dos células de Schwann. Entonces, esta es una célula de Schwann y esta es otra célula de Schwann produciendo mielina para esta neurona que, para efectos de este dibujo, estaría en el periférico. ¿Quién produce mielina en el central? Oligodendrocitos. Entonces, el oligodendrocito es esto que está acá y esa vendría siendo la letra D. ¿Por qué les he insistido? Porque miren la diferencia. Una célula de Schwann produce solamente esta vaina de mielina. Otra célula de Schwann produce esta sola vaina de mielina. Pero miren cómo funciona en el central. Este oligodendrocito le están viendo mielina a esta neurona, a esta, a esta, a esta. Entonces, un oligodendrocito puede mielinizar muchas neuronas. Entonces aquí 50 mínimo podría entonces estar aquí mielinizando. Entonces, si a mí se me pierde una célula de Schwann, pierdo un pedacito, nada pasa, ¿sí? Lo recupero fácil, pero acá, si se me pierde un oligo, pierdo mielina para muchas neuronas. Pues esa es la gran diferencia aquí. Esto es un oligodendrocito. Como esto se demora tanto en pasar, pues me queda muy complicado aquí devolverme, entonces les voy a decir de una vez aquí lo que queda haciendo falta. Entonces, la otra célula de la glía es esta, el oligodendrocito, que es allí en la macro. Letra C, esta que está aquí chiquitica, la microglía. Entonces esta es una microglía. Y la célula que está aquí en B, observen que aquí hay como unos cubitos y esta parte aquí como medio peluda. La célula de la parte B vendría siendo células ependimarias. Son unas células que tendrían que producir un líquido para que el cerebro pueda funcionar bien, líquido cefalorraquídeo. Es que si yo voy escribiendo, luego que me va a pensar Entonces continuemos por acá. Con respecto a la información que hacía falta, entonces tendríamos neuronas, células de la macroglía, oligodendrocitos. Función de los oligodendrocitos, pues producir mielina en las neuronas que hacen parte del sistema nervioso central. Ese es entonces. Nos vamos a meter ya con esta parte. Aquí para poder mostrar algo mientras carga. Tengo una vaina de mielina, otra y otra. Este espacio de acá, esto, como esta zona aquí con asteriscos, esos se van a llamar nodos de Rambier. Los nodos de Rambier son unos lugares en los cuales yo puedo acumular iones, sodio, cloro, potasio, y esos iones pues, son esenciales para poder hacer esa parte del potencial de acción y el potencial de reposo. Eso era la parte entonces teórica de oligodendrocitos para formar entonces la mielina. Y vamos a llegar entonces a una imagen que aparece en Waxman con respecto al oligodendrocito, pero para que la miren entonces con cuidado. La imagen que aparece en Waxman está mostrando un axón y el axón lo está cortando así como tangencialmente y es por esto. Esto es una vaina de mielina. Esto que está aquí en amarillo es el axón. ¿Cómo se llama este citoplasma de aquí? Axolema, no, casi. Axoplasma. La membrana es axolema. Axolema es la membrana y exoplasma es esto aquí. Observen acá, una parte del citoesqueleto. Si sirve para transporte, ¿cómo se llama eso? Microfilamentos. Y por acá habrán mitocondrias. Esto de aquí, este espacio entre una vaina y otra vaina. Un oligodendrocito, observen cómo están mielinizando una, otra pedazo de la neurona. Entonces pueden mielinizar diferentes partes de la misma neurona y muchas neuronas. Entonces por eso es la diferencia por acá. Estas vendrían siendo las dos que son aquí de la macro.
quedaría haciendo falta esta de aquí, que es de la microglía. La microglía, si ustedes la leen en el texto, no le hace honor a lo que realmente es la microglía. ¿Por qué? Porque básicamente lo que dice el texto es que se comporta así, que se comporta como una célula que funcionaría como con esta empresa que es tan importante en la región, Atesa. ¿Qué hace Atesa? Recoge la basura. Si Atesa no existiera, esto sería un caos, acumulación y acumulación de basura. Entonces estas células de la microglía vienen de algo que ustedes, con lo que terminaron el semestre pasado, recuerdan para qué sirven los macrófagos. Fagocitar, ¿sí? Entonces, cuando se está formando el cerebro, existen unas células que provienen por acá de estas líneas de los macrófagos que hacen parte del sistema inmune y que sirven para comerse las cosas, la basura que es del propio sistema nervioso central. Entonces, ellas eliminan estos desechos, eliminan las células muertas, entonces se están comportando como estas personas que serían parte del aseo de una región. Aquí. Se están comportando entonces como cumplen diferentes funciones. Funciones tales como ser enfermeras, van detectando si las células están sanas o no. ¿Cómo lo hacen? Ellas van recorriendo todo el sistema nervioso y van tocando las neuronas. Las neuronas tienen que emitir una señal. Si emiten esa señal de que están bien, la microglía las deja tranquilas. Pero si detectan que están mal, entonces las comienzan a destruir, si están inflamadas. Si hay algún lugar donde haya que actuar, que esté un virus, un germen atacando, ellas van a tener esa activación para poder defender el sistema nervioso. Entonces ayudan a sanar heridas, como haría entonces también una enfermera, a detectar si la célula está bien o no, ayudan a fortalecer la sinapsis, y ahí es donde viene algo que yo les decía la sesión pasada, creo, y era con los niños. Cuando nacimos teníamos muchísimas más sinapsis de las que tenemos ahorita, billones de sinapsis, pero no tenemos las mismas cuando estamos adultos. ¿Qué ha pasado? Que ha ocurrido una poda sináptica, y esa poda sináptica es que lo que se use se fortalece, si no se usa se elimina. Ejemplo, un niño nace y no ve bien, ve borroso, ve chungo, ¿sí? Pero a medida que va avanzando su visión va mejorando, ya puede distinguir entre grises, entre colores, y la visión se le va mejorando, y así vendría siendo. ¿Por qué se puede dar eso? Por una poda sináptica. Entonces la microglía comienza a ir quitando las sinapsis que no se necesitan, y al quitar lo que no se necesita, déjalo que ya sí está para fortalecer. Ustedes también manejan una enfermedad, o sea, la ambliopía. Entonces, si un niño nace y tiene una parte de una ceguera en un ojo que no se detecta a tiempo, y ese ojo no se le fortalece, pues las conexiones que tienen que ver con ese ojo, el cuerpo las va a anular. El ojo estructuralmente estará, pero no podrá ver, porque la microglía lo que hizo fue todo ese proceso de ir quitando. Entonces hagan de cuenta, como si fueran unas pequeñas arañitas dentro de nuestro cerebro que se comen nuestro propio cerebro. Algunas veces para quitar cosas buenas, y otras veces podrían llevar a enfermedades. O sea, ellas tienen que estar actuando en el justo medio. Si estuvieran actuando mucho, podría ser la explicación de muchas enfermedades, como el Parkinson, el Alzheimer, ¿sí? Entonces todas esas son enfermedades que estarían por acá con respecto a la microglía. Entonces no son solamente las que barren, sino también vendrían siendo los jueces, los verdugos, también podrían ser el jurado, podrían ser policías. Les cumplen muchas funciones muy importantes para nuestro cerebro. Sirven para presentar antígenos, esa parte ahí de la poda sináptica. Entonces yo les decía, el niño está apenas en un proceso de organizar su cerebro. Si yo a un niño que apenas está organizando su cerebro, para no tenerme que aguantar cómo está llorando, le pongo el tiburoncito, shake, shake, yo no sé qué, todas esas cosas, eso está muy bien diseñado para llamar la atención. ¿Qué hace? Todo se mueve, nada se queda quieto. Observen la misma empresa que hizo ese video del tiburón, que es tal vez de los que más vistas tienen.
todo, absolutamente todo se mueve, no hay nada que esté quieto. O sea, si hay un personaje, parece, o sea, no sé, como el GTA, entonces completamente se está moviendo, o tienen las partes de colores muy brillantes, y entonces lo que hace es que el niño esté mirando constantemente muchas cosas, pero no le preste atención a nada. ¿En qué está impactando eso? En la capacidad de atención y la capacidad de poder retener información. Entonces, un cerebro que apenas está en formación y yo lo pongo a que las sinapsis que le va a fortalecer son las de no tener atención, que le va a ser muy duro en la vida después de adulto, poder leer un texto, poder comprender. Entonces, ahí es donde vienen las instrucciones desde que lo ideal es que ellos no tengan dispositivos digitales hasta que ya estén más mayorcitos. Si alguna vez llegaron entonces la diapositiva, les mostraría entonces cómo serían las microglías, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la memoria. Ustedes están tratando de recordar cosas, tienen un quiz de esto la próxima semana, algunas cosas se les harán más fáciles, otras no tanto. ¿Quién ayuda en eso? La microglía. Entonces, en ir fortaleciendo las sinapsis que tienen que ver con recordar cosas. Uno recuerda más lo que tenga una fuerte carga emocional, todo lo demás, y va desechando entonces las otras. Estas son todo lo que brille son microglías, ¿sí? Y todo lo que sea oscuro es parte del tejido neuronal del hipocampo, una estructura que tiene que ver con la memoria. Uy, lo leí hace poquito. Cell Report, y traducido del español vendría siendo cómo el estrés temprano induce problemas en la poda sináptica y provoca que las neuronas den una respuesta aberrante en el estrés en el adulto. ¿Eso qué significa? Que si ustedes fueron sometidos a un evento estresante muy grande en su infancia, ¿sí? Como yo aquí que manejo tantos delitos, pongamos aquí delito sexual, abuso. Es muy probable que muchos de aquí hayan sido víctimas de abuso y que eso no se haya denunciado por parte familiar, alguna cosa, y eso lo tienen ahí larvado. Eso les generó mucho estrés, porque es una carga emocional fuerte, y eso estaría entonces ahí en la infancia. ¿En qué pudo haber intervenido eso? En la forma como la microglía hacía esa poda sináptica y reforzó mal las neuronas que tienen que ver en cómo se expresa el estrés. Entonces la respuesta frente al estrés sería mala, y ahí tendríamos muchas de las cosas como ansiedad y depresión ya en adolescencia y en vida adulta, porque hay una mala respuesta en la forma como funciona. Y desde dónde arrancó esto, desde bien chiquiticos, entonces desde la infancia. Por una parte entonces de cómo la microglía va enviando entonces las señales para esto. Cuando salga será entonces otro estudio, y en ese estudio hablas de los problemas entonces de los niños, problemas de atención, problemas de concentración. Eso es lo que están encontrando, consumo compulsivo en redes sociales, lo que llaman doom scrolling, o sea, hacer scrolleo infinito, entonces ahí hacia abajo. ¿De qué se aprovechan los que hacen las redes? Cogen gente que sabe de neurociencias, cogen gente que sabe de psicología, y están contra nuestro cerebro de changuito, y es mucha gente contra nosotros, por eso están tan bien hechas. Tal vez para mí una de las más peligrosas vendría siendo TikTok, porque está muy bien hecho, va a estarse pegado ahí todo el tiempo. Permítame aquí, ¿de qué se aprovecha la red? Bueno, esto es como antes de que pase, la microglía hace la poda, y si estuviera bien, yo respondería bien frente al estrés, pero si tuviera algo malo, estresante, respondo mal. Entonces ahí tendríamos esta parte. Este es el estudio, cuando estamos hablando de metaanálisis, es de lo mejor en medicina, son los estudios más grandes. Entonces las redes aprovechan nuestra tendencia natural de buscar novedades, y eso es lo que hace TikTok, mostrar novedades, cosas que sean de su gusto, que le generen dopamina, pero que todo sea novedoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo encontrar algo que fuera novedoso nos ayudaba a sobrevivir. Hoy no lo es tanto, pero se aprovechan como de ese hackeo de nuestro cerebro para poder que estemos ahí dándole atención a ellos y no a otras cosas. Pregunta.
edad se reduce la cantidad de sinapsis? Después de los 7. La poda grande hasta los 7. Es más, hay niños, todo lo que está ahorita con el incremento de autismo, parece que también tiene que ver con esto. El incremento de autismo y de divergencias neurocognitivas está también por acá con la poda sináptica. 7 años. Es verdad, a veces sufre problemas Sí, puede bloquear, ¿sí? Como un mecanismo de defensa. Lo puede bloquear un mecanismo de defensa y también lo hace, es como una forma de supervivencia. O sea, si le genera tanto estrés para poder actuar, sí puede hacer un bloqueo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, también en accidentes de tránsito. Muchos de los que yo veo en accidentes en moto, tienen el taponazo y dicen, yo me acuerdo hasta que iba por la avenida, ¿sí? Ya está ahí. Y ya después desperté en el hospital. Hacen un bloqueo ahorita a partir de la memoria. Una forma de tratar de combatir esto, es difícil, sí, porque es que, como les digo, está muy bien hecho, sería que ustedes se trataran de concentrar en la calidad y en la cantidad de tiempo que estarían en redes. Obviamente van a estar en redes, eso no lo van a dejar, pero pues traten también de hackear. Si van a mirar algo, pues traten de hacer algo que no sea como lo clásico. Pues, por ejemplo, no sé, aquí, mirar algo que les interesó de toda la clase hoy, algo puntual, o sea, o aprender más de microglía, o aprender más del potencial de acción, y ven algo entonces que podrían estar así, establecer sus propios límites, de cuánto sería lo válido de estar en tiempo de pantallas, cuánto sería para hacer otras cosas, porque el tiempo pues, es corto lo que tendríamos. Y así ya podrían como medio poder llevar esta parte acá. Bueno, series podrían ver no directamente como un programa para aquí científico, sino ver cosas, o sea, una que normalmente le gusta a la gente, el crimen, o sea, asesinos seriales, todo lo demás. Entonces, podrían ver cómo funciona toda la parte del cerebro en cuanto a la maldad, o sea, cómo funciona, por qué una persona mata, por qué existe la maldad y todo eso. En teoría debe aparecer aquí. Entonces vamos aquí, oligodendrocitos, y el otro vendría siendo las células de Schwann. Las células de Schwann, pues ya saben entonces que sirven para producir mielina, pero en el periférico. La diferencia grande e importante es que solamente una célula de Schwann va a servir para ir mielinizando un pedacito del axón. Por ejemplo, una horita, ¿sí? En vez de ver, no sé, 40, 50, 60 TikToks, le gastan una horita a un documental del cerebro de Caín, muchos expertos, antropólogos, criminólogos, psicólogos, hablando del comportamiento violento. Está en RTV, no lo pueden ver acá, a menos de que tengan una VPN, pero está en YouTube, ya está subido, entonces ahí ya lo pueden ver, uno de los tantos especiales, que estaría entonces por acá. Con las células de Schwann, aquí en hay una particularidad. Dos sacos. Saco uno, saco dos. Listo. Entonces, Samantha es una neurona. La neurona tiene diferentes regiones para poder recibir información, que básicamente son dendritas. Entonces, entre las dendritas y entre espinas dendríticas, esa información va a ir en forma anterógrada, es decir, desde la periferia hacia el soma. Esta parte, que es el soma, es el procesador. Ahí ella va a producir entonces diferentes neurotransmisores. En el aparato de Niels, el aparato que trae en Golgi, y después aquí tendríamos el cono axónico. Aquí habrían mitocondrias. Y esas mitocondrias van a comenzar a viajar por algo que vendría siendo el axón. El axón termina en axones colaterales, teledendritas, y después de teledendritas, acá en estos botones terminales, cada una de estas cositas, de estos brillitos, vendrían siendo vesículas sinápticas. Y en esas vesículas sinápticas habría neurotransmisores para poderse contactar por acá con otra neurona. ¿Qué sucede? Que este segmento que vendría siendo el miembro superior es este axón. Entonces estamos hablando, ella es neurona pero del periférico, no del central. El central, oligodendrocitos. Entonces, este segmento del axón, dividámoslo aquí nomás dos regiones, una del brazo del codo
y otra del codo a la muñeca. Entonces, este segmento vendría siendo mielinizado por esto que aparece en el libro amarillo, que vendría siendo una célula de Schwann. Célula, por eso tiene aquí núcleo. Entonces, esta célula de Schwann lo que hace es, llega, se pega a su segmento del axón y se une. ¿Con qué se une? Con esto, que es el mesoaxón. Cuando se une el mesoaxón, entonces, este es el otro amarillo. Entonces, aquí va a presionarlo mucho. Entonces se une y comienza a hacer este giro. Y entonces aquí yo ya tengo una célula de Schwann mielinizando este segmento. Segunda célula de Schwann. Entonces esta segunda célula de Schwann lo que va a hacer es lo mismo. Se pega aquí en el mesoaxón, aquí, giro, y aquí ya tendríamos otra vaina de mielina. El pliegue antecubital, ¿qué vendría siendo de la parte de la neurona? Un nodo de Ranvier. Entonces el potencial de acción va desde acá, hasta acá, hasta acá y hasta acá. Salta. Entonces este salto, ¿por qué la mielina sirve para que la velocidad sea mayor? Porque permite ahorrarme tiempo. Si esta neurona no tuviera esa mielina, entonces lo que tendría que ser el potencial de acción es ir de aquí, aquí. Tendría que hacer un mayor recorrido. Si estuviera en Bogotá, si estuviera en Cali, sería como coger una ruta del mío o del Transmilenio que tiene que parar en cada estación, se demora más. Pero si cojo una ruta que se ahorre, que vaya desde aquí hasta acá, el viaje es más rápido. Así es como funciona la mielina. Si es del periférico, con células de Schwann para mielinizar segmentos. Si es en el periférico, si es en el central, vendría siendo con oligodendrocitos. Y eso es entonces como aparecería acá. ¿Cómo va entorchándose aquí? ¿Y esto qué es? Lípidos y proteínas. Y ahí ya pueden entonces ellos comenzar a cumplir con su función. Resumiendo, entonces hasta el momento lo que vendría siendo la neuromilia la podríamos encontrar tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, ¿qué hay? Hay astrocitos para alimentar, hay oligodendrocitos para dar mielina, hay microglía para limpiar, para hacer parte de la respuesta inmune, para la poda sináptica, para la neuroinmunomodulación, todo lo demás. Y eso es lo que está allí en azul, en la parte celular. Y el sistema nervioso central, hay oligo para mielinizar, hay astrocitos. Funciones de los astrocitos. ¿Qué dice entonces el texto? Mantener la barrera hematoencefálica entre la sangre y el cerebro. Dar soporte estructural, parte del complemento aquí de lo que hay de regulación del cerebro. Regulan las concentraciones de iones, reciclan neurotransmisores y ayudan a hacer cicatrices después de que un tejido neuronal se lesiona. Pues esas serían funciones de los astrocitos. La micro, eliminar desechos y patógenos mediante fagocitosis. Esto aquí se queda cortico, porque recuerden, respuesta inmune, todo lo demás. Y por allá, en el extremo de la pantalla, células del epéndimo para producir un líquido esencial para que el cerebro pueda estar funcionando. Líquido cerebral aquí. Aquí en amarillo vendría siendo sistema nervioso periférico. El ejemplo que estaba tomando ahorita con Samantha, células de Schwann, rodean el axón, desde acá hasta acá y desde acá hasta acá, para mielinizar en los periféricos. Y hay otras que no les había dicho, células satélite. La célula satélite, bueno, ¿qué tipo de neurona es esta? Unipolar. Entonces las neuronas unipolares o sensitivas, ellas, su cuerpo soma, están cubiertas como por una cáscara. Esta cáscara no es más que astrocitos modificados. En el periférico, ¿cómo llaman eso? Células satélites. Entonces en el sistema nervioso periférico hay astrocitos modificados que cubren el cuerpo soma de las neuronas unipolares. Esta de aquí. Esas son las células satélites. Y ahí ya tendríamos entonces las diferentes tipos de... Ya les dije que de aquí
entonces va a salir esta parte de aquí del tema. Arranquemos. Primera pregunta. De las células de la neuroglía, ¿cuál sirve para dar soporte metabólico y mejorar las señales de funcionamiento de las neuronas? Soporte metabólico. Eso no es de la microglía, de la guía. ¿Quién da la comida? Y está en el tablero. ¿Quién? Ependimarias no. Capilares no. Células. Astrocitos. Vendrían siendo los astrocitos. Participan en la formación de circuitos y en la plasticidad sináptica, o sea, cómo organizar que las sinapsis funcionen bien. Está bueno el quiz. Microglía. Hacen mielina. Células de Schwann. Y otra. Oligodendrocitos. Forman la barrera hematoencefálica. No se nos va a decir. Participan en la respuesta inflamatoria y se comen el tejido celular. Tampoco les va a decir. Contribuyen a la formación de cicatrices. Bueno, ahí ya tengo parte para mí. Pues al menos ya adelantó. Sobre este tema. Sinapsis. Entonces aquí tendríamos que entrar en la siguiente parte. Este es un botón terminal, ¿sí? Estos son los brillitos de las uñas, ¿cierto? Vesículas sinápticas que contienen entonces neurotransmisores. Esta es otra neurona. La neurona tiene que un receptor. Esta neurona no se toca con esta. ¿Cómo se van a comunicar? A través de neurotransmisores o a través de señales eléctricas. Las que son de señales eléctricas es por, sobre todo en las retinas, donde se ve eso. Pero tiene que existir esta liberación de neurotransmisores desde una vesícula sináptica que contiene aquí neurotransmisores. Cuando llegue aquí el potencial de acción, que es lo que está en amarillo, se liberan y se pega a su receptor. Cuando se pega al receptor, esta siguiente neurona va a activar su potencial para poder entonces continuar con el paso de la información. Entonces, a este espacio que está acá es lo que se denomina el espacio sináptico. Esta neurona está antes de la sinapsis, sería la neurona presináptica. Esto está después de la sinapsis, neurona postsináptica. Este espacio de aquí, la sinapsis. Otro nombre también de llamar a la sinapsis. Hendidura sináptica. Hendidura es espacio. Espacio sináptico. O gap del inglés. Hendidura, espacio o gap sináptico. Es todo este roto de aquí, el que está comunicando una neurona con la otra. Y ahí vamos entonces con el último dibujo, que estaría entonces ahí por diligenciar. Entonces el último dibujo, ese, básicamente ese. Entonces en ese dibujo lo que va apareciendo es una sinapsis. Y aquí iríamos con lo siguiente. Esto que está, bueno, primero, estas líneas que están aquí, por ejemplo estas que son aquí horizontales, lo que están es simplemente dejando un espacio para poder colocar el nombre. Entonces aquí es para colocar el nombre, aquí es para colocar el nombre, y esto es realmente lo que está señalando. Entonces, me está señalando esto, me está señalando esta parte acá.
Entonces ahí tendríamos la parte de aquí. Miremos entonces, bolsitas, estas bolsitas ¿cómo se llaman? Letra I, vesículas sinápticas. Entonces letra I, vesículas sinápticas, que contienen esto que es la letra K. ¿Qué es esto? Neurotransmisores. Entonces letra K vendrían siendo neurotransmisores. Este espacio de aquí, que es la letra J, ¿qué nombre puede recibir? Espacio sináptico. Coja cualquiera de esos. Puede ser la sinapsis, hendidura sináptica, espacio sináptico o gap sináptico, que es esto que está acá, este espacio. Entonces, esta bolsa grande que está acá es el elemento presináptico, que es lo que está señalando la letra G. Es todo esto es el elemento presináptico. Y esto lo que pasa es que está aquí como visto desde abajo. Hagan de cuenta que esto es como una pesa rusa, como las Keter, que son así redonditas, y uno la soltara sobre un morral. Este morral de aquí abajo que se deforma, esto vendría siendo H, el elemento postsináptico. Aquí están mostrándolo cortado, aquí lo muestran como transparentado aquí en la parte de atrás, pero esta letra H es el elemento postsináptico. Y ahí es la última parte entonces de este dibujo. Lo que esté aquí tiene que pasar entonces acá, y eso para poder ser liberado depende de que entre en tensiones, pasar de potencial de membrana hacia un potencial de acción, desde aquí hasta acá, para poder liberar ese neurotransmisor. Si eso está funcionando bien, pues no habría ningún problema. Entonces aquí un elemento A va a pasar la información 1B y esta vendría siendo la hendidura sináptica. Miren en el dibujo lo que vendrían siendo las cargas, los diferentes tipos de cargas eléctricas. Y esos 4 tipos de sinapsis están en esta tabla. ¿Qué es lo que dice entonces la tabla? Aquí, el tipo de sinapsis. Acá, ¿cuál es el elemento pre? Acá, ¿cuál es el elemento post? Y aquí, ¿para qué sirve? Entonces la tabla de Excel viene aquí así, en este sentido. Entonces les voy a ir explicando más, porque el dibujo este es difícil de entender desde aquí como está. Entonces les voy a ir explicando cada una de estas. Primera, sinapsis, el mismo nombre lo está diciendo. Por ejemplo, está aquí, axodendrítica. La primera parte de la palabra axo está hablando del elemento pre, el axón. Dendrítica, el elemento post. Listo, entonces vamos aquí. Son sinapsis. Entonces tengo que tener aquí una neurona y otra neurona. Primera sinapsis, si yo conecto el axón de una neurona con las dendritas de la que sigue, a ese tipo de sinapsis es la primera, sinapsis axodendrítica. Elemento pre, un axón. Elemento post, una dendrita. ¿Para qué sirven estas sinapsis? Generalmente son excitatorias. Es decir, esta primera le dice a la segunda, haga, produzca, ejecute, realice. Tiene que hacer algo, pero lo tiene que hacer. Entonces, esa vendría siendo el primer tipo de sinapsis. La segunda sinapsis, ¿cuál es? Axosomática. Entonces, el elemento pre, ¿cuál es? Un axón. El elemento post, un cuerpo celular o soma. Entonces, si yo combino un axón con un soma, estas sinapsis axosomáticas, lo que dice el texto es que normalmente son inhibitorias, es decir, que esta le indica a la que sigue, frene, pare, lo tiene que hacer, tiene que disminuir sus acciones. Entonces esa vendría siendo la sinapsis axosomática. Tercera, ¿cuál es? Axónica, elemento pre, un axón. Elemento post, otro axón. Entonces cuando yo uno un axón con otro axón, las axoaxónicas,
Dice, producen una inhibición presináptica, modula la liberación de transmisores en el axón 2. En español, esta libera unas sustancias, ¿sí?, para que esta de acá trabaje, pero trabaje lento, trabaje despacio. ¿Va a trabajar? Sí, pero en operación tortuga. Va a producir una regulación para que se pueda accionar, pero de una forma lenta, esta liberación de transmisores. Entonces esa vendría siendo la última. Y, perdón, la penúltima. Esta aquí, dendrodendrítica. ¿Entre quién y quién? Entre dendrita y dendrita. ¿Qué neuronas tienen solamente dendritas? Las anaxónicas, porque no tienen axón. Entonces, si yo uno aquí, dendrita con dendrita, pues estas pueden hacer lo que se les dé la gana, pero llaman aquí interacciones locales. Es decir, pueden excitar, pueden inhibir, pueden hacer lo que se les dé la gana. Eso vendría siendo entonces lo que ocurriría hasta este momento por aquí. Son los 4 tipos de sinapsis. O sea, hasta ahí iba lo normal. Pero vamos entonces a mirar la última parte del texto, que es degeneración y regeneración neuronal. Si ocurre una lesión neuronal, bien sea porque hay un trauma por aplastamiento, porque el nervio quedó sin perfusión, porque hubo, no sé, una herida por arma de fuego en la columna, o sea, independiente pues aquí de la lesión, pueden existir diferentes fenómenos en los cuales la neurona se va a ir recuperando. Entonces, esto de acá, una lesión, cualquiera, de la mano, parte del día a día, listo, normal. Entonces, tenían ahí una mascota tiburón y el tiburón los mordió. Y entonces cuando los mordió su tiburón mascota, hay lesión de músculo, hay lesión de tendones, hay lesión de nervios. El ortopedista pega los huesos y los músculos, y el neurocirujano con un microscopio comienza a tratar de pegar los nervios, pero los nervios él deja como más cerquita uno con otro. Él no puede pegar axón con axón, él pega un nervio grande. O sea, el nervio, recuerden por ejemplo cuando veíamos músculo, que era el músculo que tenía fibras, que tenía entonces ya fascículos, todo lo demás. Así es el nervio, una parte grande que se vuelve cada vez más pequeña hasta tener axones cada vez más chiquiticos. Entonces pegar axón con axón es imposible, entonces él deja más grande, y el cuerpo es el que tiene que tratar de llegar y resolver entonces este problema. Y esa es la última imagen que aparece en el texto de Waxman. Entonces en Waxman aparece una neurona que vendría siendo una neurona multipolar, y la primera imagen es una neurona que está bien, que está llegando aquí a una estructura que es el músculo. El músculo, para poder funcionar, necesita que la neurona esté bien, porque el músculo no puede arrancar. Si recuerdan su examen de muscular, había una sustancia, un neurotransmisor, acetilcolina, que permitía que se diera toda la contracción muscular. Pero esta acetilcolina es liberada desde acá, desde el botón terminal, que es esta imagen. Entonces de acá, si tengo esta neurona que está bien, la neurona motora, este músculo está funcionando perfecto. Pero acá lo mordió el tiburón, entonces el nervio se cortó totalmente. ¿Qué es lo que ocurre entonces acá? Y comparen, esto que está aquí pardo, ¿qué es? Ribosomas que no me reciben en la neurona, el cuerpo de Nils, o sustancia de Nils. Miren entonces, ¿qué pasa con la sustancia de Nils? Aquí versus acá, 2 semanas. ¿Qué sucedió con la sustancia de Nils? Disminución. Entonces hay una disminución de la sustancia de Nils. ¿Y qué ocurrió? Allá estaba agregado. En la segunda imagen está disgregado, o sea, ya no está agrupado, sino que está separado. ¿Qué pasó con el núcleo? ¿Qué pasó? Cambio de posición, de una parte central hacia una de la periferia. Cambio, es una posición excéntrica, o sea, se va por fuera del centro. Entonces, a esa desviación del núcleo, sumado a la disgregación de la sustancia de Nils, a eso es un fenómeno que se da a denominar cromatólisis. ¿Qué es eso allí?
sensibles a eso que está ocurriendo arriba en el soma. ¿Qué sucede aquí? Esta es la parte cortada. Esta zona de acá no puede sobrevivir. ¿Por qué no puede sobrevivir? Porque las proteínas no se producen aquí. Las proteínas se producen acá y viajan por acá. Entonces, como esto no tiene cómo producir proteínas, no tiene cómo arreglarse. Si no tiene cómo arreglarse, comienza a irse dañando. Otra forma de decir que algo se está dañando es degeneración. Pero eso tiene un nombre específico acá, se llama degeneración waleriana. Entonces, a los cambios que ocurren en la parte distal del axón, bueno, o del axón distal a la lesión, esta es la lesión, esta es la parte distal, a eso es a lo que se le denomina degeneración waleriana. Y eso está pasando aquí a las 2 semanas. El neuro trató de pegar nervio con nervio hasta donde pudo, pero el nervio trata aquí de ir buscando, esto ya es semana 3, trata de ir buscando algo que llaman con polos de exploración, de tratar de volver a armar el pedazo del axón. Cuando está tratando de volver a armar, aumenta otra vez la sustancia LIS porque se están sintetizando muchas proteínas. Y ahí están tratando de encontrar opción A, le fue muy bien, pudo armar otra vez el axón, pudo envolver otra vez aquí con mielina. 7, el periférico es más fácil porque yo puedo coger aquí una y otra célula de Schwann, eso es mucho más fácil que perder un oligodendrocito. Y tengo este músculo que vuelve y se recupera, que fue muy bien, ¿sí? La última era entonces ya a la que le iba mal, y al que no, que llorar, ¿sí? La última era el que le iba mal. Entonces, si esto llega y queda aquí amputado, esto queda aquí como un muñón de cicatriz y todo este tejido se perdió, ¿qué va a pasar con el músculo? Que va a quedar delgadito y queda con atrofia muscular. Eso es lo que ustedes podrán ver entonces con una persona que tiene una lesión medular, alguien que le hayan disparado en la columna y le hayan destruido la médula espinal, alguien que se cayó de un caballo y tuvo una fractura cervical alta, una persona que se tiró a una piscina y no calculó y tuvo una fractura también cervical alta. Entonces, estas personas, por más ejercicio que hagan, así sea con una máquina automática, no van a volver a recuperar masa muscular. Y ustedes lo van a ver que por encima de la lesión, la masa muscular está bien, por debajo de la lesión están completamente flaquitos, secos, delgados. Y ahí tendríamos cómo el cerebro se va a ir regenerando, es una estructura muy compleja, permite ser lo que nosotros somos, permite pensar, permite estudiar, permite replantear un futuro y permite que ustedes puedan hacer un quiz la próxima semana. Nos vemos. Ya saben el orden entonces de salones, que arrancamos primero en el 15, después pasamos aquí.